Salud, OAFI Radio está de vuelta para ayudarte a cuidar tu salud con información clara, rigurosa y cercana. En este nuevo episodio de hoy vamos a abordar dos temas fundamentales para nuestra salud y que suelen pasar desapercibidos. En primer lugar, higiene íntima femenina, para comprender qué hábitos cotidianos pueden perjudicarnos sin saberlo. Y en la segunda parte del programa de hoy hablaremos de un enemigo invisible, la trombosis. Como siempre, acompañados de grandes especialistas y expertos. Empezamos. En directo desde los estudios de Barcelona Media Hub, emitiendo desde el canal de radio y televisión de OAFI Foundation en YouTube y también a través de las diferentes plataformas de podcast. Saludos pues a toda la comunidad de OAFI. Si no lo habéis hecho todavía, os animamos, ahora ya, nada más empezar, a suscribiros a nuestro canal de YouTube para activar también las notificaciones y estar al día a la vez que iremos anunciando en nuestras redes de OAFI y OAFI Radio Televisión los próximos capítulos. Pero en el de hoy vamos a centrarnos en dos temas relevantes. Primero, vamos a desvelar todo sobre la higiene íntima femenina, desde cómo cuidar nuestra flora vaginal hasta los errores que debemos evitar para prevenir infecciones, a la vez que exploramos cómo puede relacionarse con la salud articular. Lo vamos a hacer junto a Sonia Vega, farmacéutica, ortopeda y consejera nutricional. Además, nos adentraremos también en el mundo de la trombosis para explicarte qué es, cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenirla en situaciones cotidianas o durante actividades como viajes largos o deportes de alto impacto, de la mano del doctor José Manuel Soria, presidente de Activat contra la trombosis, que se conectará con nosotros en la segunda parte del programa. Ahora, sin más dilación, vamos a entrar de pleno en el primer tema de hoy. Vamos a centrarnos en esa higiene íntima femenina que de hecho ha estado durante mucho tiempo rodeada de mitos, tabúes y silencios. A pesar de los avances en salud y en bienestar, muchas mujeres aún tienen dudas, tienen inseguridades o simplemente no le dan la importancia necesaria a esta parte tan esencial de su cuerpo. Hablamos, de hecho, de una zona que merece atención, conocimiento y cuidados muy específicos, especialmente en momentos de cambio, como la menstruación, el embarazo o la menopausia. Y más aún también en épocas como esta, el verano, cuando las condiciones ambientales pueden favorecer infecciones también o desequilibrios. De hecho, tenemos cifras que hablan de un 75% de las mujeres que tendrá al menos una infección vaginal a lo largo de su vida. Pero, ¿qué entendemos realmente por higiene íntima? ¿Todos los jabones sirven? Os estaréis preguntando. ¿Qué es la flora vaginal exactamente? ¿Y qué errores cometemos sin darnos cuenta? Hoy en OAFI Radio vamos a hablar con una invitada que nos va a ayudar a romper mitos y a arrojar luz, la farmacéutica, ortopeda y consejera nutricional Sonia Vega. Con ella vamos a abordar qué significa cuidar la salud íntima femenina de forma respetuosa y eficaz. Y también vamos a intentar entender cómo este bienestar puede estar conectado con otras áreas de salud, como el sistema inmunológico, la inflamación crónica o incluso la salud articular. Tenemos con nosotros ya en el estudio a Sonia Vega. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a abordar un tema que me parece muy interesante, además de época, y a ver si lo podemos relacionar con la salud articular, que estamos aquí en OAFI. Claro, pero bueno, este es un tema que en general nos interesa a todas las mujeres de cualquier edad, incluso las más pequeñitas, sí, que todavía no hayan hecho el cambio, para saber qué es lo que se les viene encima, ¿no? De alguna manera, Sonia. Vamos a ver, como farmacéutica y consejera en nutrición, ¿tú cómo definirías una higiene íntima femenina saludable? Pues mira, la base es la higiene, de todo. Ahora nos centraremos en salud íntima, pero para que los tratamientos o la hidratación sea efectiva, necesitamos una buena higiene. Entonces, un primer consejo: cada zona del cuerpo tiene que tener sus características y sus necesidades. Por tanto, tenemos que tener una higiene adaptada a cada zona. En la zona íntima hay que tener unos jabones específicos para esa zona, porque no podemos utilizar el champú que nos ponemos en el pelo para lavar también pues, el torso o los brazos y la zona íntima.
tiene unas necesidades específicas, así que vamos a darle lo que necesita. Por ejemplo, que lleven aceite de árbol del té, una sustancia antiséptica, desodorante para momentos, por ejemplo, en la menstruación, que hay malos olores, y también muy refrescante, que para esta época del año la verdad que se agradece mucho. Pero también no me quiero olvidar del secado, o sea, la higiene es muy importante, pero el secado también. Lo que tenemos que evitar es que en esa zona íntima haya mucha humedad, un exceso de humedad. Entonces, todo lo que sea secar, evitar esa humedad va a ser bueno. ¿Cómo? De delante hacia atrás y sin frotar, porque hay muchos mitos de que hay que limpiar bien. Bueno, de delante hacia atrás, porque si no, todas las bacterias que pueden haber en la zona trasera las podemos llevar a esa zona que no nos interesa. Vale, entonces vamos a aprender Sí. primero esta norma de plata, digamos, o de oro, ¿no? Que sería esa limpieza de delante hacia atrás. Exacto. Porque es lógico, de atrás hacia adelante van más cosas por ahí que Exacto, no nos de otras zonas. que no nos interesan. Exacto. Bueno, yo creo que esto puede ser que muchas mujeres lo sepan ya, otras que lo hayan escuchado ahora por primera vez y digan, ah, pues no lo sabía, yo siempre lo hacía al revés. Bueno, pues apuntároslo, chicas, esa es la dirección correcta, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué crees, Sonia, que todavía hay tanto desconocimiento o tabú en torno a este tema? Porque mira que es algo que a las mujeres nos acompaña desde los orígenes de la historia. Bueno, en la farmacia tenemos muchas consultas, pero yo siempre pienso que habría muchas más si no hubiera tantos silencios, tantos tabúes, tantos mitos. Creo que a muchas mujeres les da vergüenza en su día a día, incluso en la farmacia, que estamos para eso. Entonces yo vengo aquí también un poco a hablar sin tapujos, sin tabúes. Es una parte de la salud y del bienestar general y una zona muy importante, entonces démosle la importancia que tiene. No pasa nada. Claro, has hablado del árbol del té, que es Sí. algo que muchas madres también lo tenemos ahí, o bueno, como por ejemplo contra los piojos para los Sí, niños, ¿no? también, Es algo sí, que siempre sí. nos ha ayudado ahí, pero ahora parece ser que también es algo que nos recomiendas, Sí. pero no usarlo directamente, ese aceite esencial, imagino, porque es muy potente. Exacto, sí, no. En la farmacia hemos tenido alguna pregunta del aceite de árbol del té para la piel directamente y siempre les recomiendo que se tiene que diluir. O sea, no se puede utilizar de manera directa. Pero en la zona íntima, en formato jabón, con los diferentes productos y elementos que lleve, se puede utilizar y es una sustancia natural que la verdad se pone en muchos jabones y es lo que recomendamos nosotras. Fantástico, nos lo apuntamos. Pero ahora que estamos en esta época tan maravillosa, si no fuera por el calor, que se llama verano, ¿por qué es especialmente importante cuidar la higiene íntima durante esta estación del año? Bueno, pues como bien has dicho, para mí hay dos factores clave, pero uno de ellos es el calor. Las temperaturas, estas temperaturas tan elevadas que ahora nos han venido un poco de golpe, hace que haya mucha más humedad en esa zona. Pero también hay un segundo elemento que serían todas las actividades que hacemos ahora en verano que no hacemos en invierno, como ir a la playa, a la piscina. Todas estas actividades más el calor, hay un aumento de humedad en esa zona que es lo que queremos evitar. Y al final es el caldo de cultivo para todos estos microorganismos patógenos, bacterias, hongos, que nos provocarán esas molestias, infecciones. Entonces, lo que tenemos que tener es un cuidado más específico en verano, pero vamos, que es la base durante todo el año. Claro. Pero bueno, sobre todo esto, porque esa humedad es lo que queremos evitar. Claro, entonces esas condiciones son las que favorecen las infecciones en esta época del año. La humedad, los baños, la ropa ajustada, ¿o es un mito? No, nada de mito, eso es 100% verdad. De hecho, también una recomendación que hacemos para estas épocas de baños y tal es, por ejemplo, el bañador mojado no llevarlo muchas horas, así que siempre llevar uno de recambio. Pero si ya nos queremos poner ropa interior, tiene que ser de algodón, nada de tejidos sintéticos, poliéster, porque absorben mucho la humedad, y que no sean ajustados, ropa interior más holgada, porque si no favorecemos esa humedad que queremos evitar. Bueno, ahí están esos tanguitas que no nos ayudan mucho, ¿no, Sonia? No, nada, porque además lo que comentábamos de todas las bacterias o hongos que pueden venir de la parte trasera, el formato del tanga lo favorece. Ya. Entonces pueden emigrar a la zona vaginal, que no nos interesa. No nos interesa migraciones de este tipo en nuestro cuerpo. Vamos a tomar nota. ¿Qué consejos prácticos darías para mantener esa buena salud íntima en la playa, en la piscina? ¿El agua del mar, por ejemplo, es buena, mala? A ver, el agua de cualquier tipo lo que hace es humedad. Entonces, la palabra humedad no tiene que ir con nuestra zona íntima, así que
Lo que decía del bañador de recambio, ropa interior que no sea ajustada, de algodón, intentar que esa zona esté lo más seca posible. También no me quiero olvidar, no solo hablar de baños y playas, las mujeres que llevan pañal. Sí. También es una época para ellas complicada porque el pañal está diseñado para eso, para absorber líquidos, humedad. Entonces imagínate una persona con ese pañal a 30 grados. Uf. Pues es un caldo de cultivo para todos esos microorganismos. Entonces, lo importante, la recurrencia del cambiado de pañal, mucho más alta en verano. A mi abuela siempre se lo digo. Ya. Hay que cambiarse más, abuela. Mucho, mucho más a menudo, porque es que con el calor que hace, Claro. allí es un foco de infección. Ellas igual lo que hacen es aguantar el pañal más rato porque dicen, bueno, tampoco se me ha escapado tanto, pero Exacto. hay que cambiarlo. ¿Cuántas veces al día? Hombre, yo creo que 3 mínimo, ¿eh? 3 veces al día, por favor. 2 son las mínimas durante Bien, todo el año, pero vale. ahora hagamos un extra Bien. porque ese pañal sirve para eso. Entonces la humedad allí es muy grande. Perfecto. Definiéndolo exactamente la flora vaginal, ¿qué papel es el que desempeña exactamente en la protección frente a estas infecciones que estamos hablando? Mira, la flora vaginal al final son los microorganismos buenos, es decir, hablando llanamente, los bichitos buenos que tenemos de forma natural en la vagina. Entonces, normalmente son del género Lactobacillus, que viven en armonía, equilibrio, y lo que hacen es protegernos frente a estas infecciones o estas molestias y tener una buena salud sexual y un bienestar íntimo general. Esto lo hacen a partir de mantener este pH ácido en la zona vaginal que inhibe este crecimiento de patógenos. Y también lo hace con la producción de sustancias antimicrobianas como el ácido láctico, que es bastante conocido. Y esto lo que hace es reforzar este sistema inmune, por tanto es una defensa natural que tenemos. Aquí estos bichitos buenos, hablando así llanamente, que yo en la farmacia lo explico así, porque a veces... Es como se entiende eso, digo Sonia. microorganismos y... ¿Cómo? Y No, me dicen no, no. malos. No, son Bichitos, buenos. está bien. Bichitos buenos. Lo aceptamos. Entonces, bueno, es una barrera natural que tenemos y funciona de manera correcta cuando están en equilibrio. El problema es cuando se desequilibra. Hay muchos factores que pueden desequilibrar: estrés, mala alimentación, por ejemplo, abusar mucho de los azúcares, de esas golosinas, bollería industrial, es la comida de estos bichitos, entonces tenemos que evitarla. O los antibióticos. Un uso indiscriminado cuando son necesarios. No hay más son remedio. Los únicos medicamentos que curan, siempre lo digo. Exactamente. Pero cuando hacemos un abuso de estos antibióticos, siempre lo digo en la farmacia también, te quita los bichitos malos que te producen la infección, pero también los buenos, como esta flora vaginal. Entonces hay que utilizarlos de manera correcta. Claro, pero una mujer es igual en la edad que esté, que tenga que seguir un tratamiento de antibióticos, y muchas veces pasa que ese tratamiento no supera, digamos, esa batalla a la primera. Son veces repetidas que se va insistiendo en ese antibiótico, que a la vez, digo yo, que va perdiendo un poco como de fuerza, nos está debilitando cada vez más, sobre todo esta parte. Por eso siempre recomendamos en las farmacias tomar antibióticos con los probióticos y prebióticos, porque claro, los antibióticos hacen su función, son necesarios cuando hay una infección, hay que combatirla, pero claro, también te quita estas defensas como la flora intestinal o la flora íntima. Entonces siempre lo recomendamos, que a veces en la farmacia me dicen, ay no, es que son muy caros, no los quiero. Ya. Pero... Es que te dan vida. Entonces te quitan los antibióticos esa parte mala, pero también esa parte buena que combatimos con los probióticos. Así que siempre antibiótico asociado a probiótico. Eso ya es algo que Sí. hemos aprendido y digamos que van en pareja. Sí. Y si te los quieres ahorrar, vas a tener más problemas. Porque siempre me dicen yogures. Claro, también está bien. Pero ayudan, pero no es lo mismo. esa cantidad no la vas a conseguir como no sea a través de un buen probiótico. O sea, Exacto. cada vez que compréis un antibiótico, a la vez en la misma farmacia os lleváis el paquete de probióticos. Así vamos a cuidar o prevenir de alguna manera esa salud, esa higiene íntima femenina. Si pasamos a productos higiénicos, ¿qué recomendarías tú, Sonia, desde la farmacia para mantener ese equilibrio que tanto nos interesa? Mira, nosotras recomendamos en la farmacia la línea Melagin. Llevamos ya años trabajando con ellos y creo que es una línea que se ajusta muy bien a las necesidades que nos van planteando nuestros pacientes. Es una línea muy amplia, versátil, tienen desde higiene íntima, como es lo que estamos hablando ahora, pero también recomendamos mucho la parte de hidratación, tanto externa como interna, el Melagin óvulos, Melagin cánulas, y también se ajusta mucho también a tratamientos o coadyuvante al tratamiento.
Melagin óvulos también, o el Flora Protect, que lo que hace es evitar estas recidivas que si tomamos mucho antibiótico, al final las mujeres ya es que sigo con picores y tal, pues esto también es algo que es natural y podemos dar para evitar recidivas. Pero también creo que es una línea que se ajusta mucho a las etapas de cada mujer, a las etapas de la vida de la mujer. El Melagin pediátrico para iniciar ya desde bien pequeñas esta educación sanitaria en cuanto a higiene íntima. El Melagin pediátrico de 3 a 12 años en niños y niñas, porque tenemos muchas consultas también de higiene pediátrica. Sí, vienen las madres, obviamente, claro, pero te sorprenderías. O sea, hay muchas consultas. Luego también hay la higiene del embarazo. El Melagin embarazo también se ajusta mucho a las necesidades en el posparto, durante el embarazo y la lactancia. Y luego también todo el tema de la menstruación o la menopausia, también hay jabones más específicos. Pero también parece muy interesante esta línea porque se ajusta, siempre lo digo, como a las necesidades en la vida diaria de las mujeres. Bien. Porque hay la higiene habitual que puedes hacer en tu casa o en la segunda residencia si estás mucho tiempo. Tienen formatos dosificador, formatos más pequeñitos. Pero también se ajusta mucho a las limpiezas puntuales cuando vamos al gimnasio, vamos unos días fuera por trabajo, que viajamos, o nos vamos de vacaciones. Hay el Melagin toallitas, el Melagin spray, que no hace falta que se aclare. Y esto permite a la mujer salirse de esta rutina habitual, pero sin tener que privarse de esa higiene íntima, que como hemos hablado es la base para evitar infecciones y molestias. Claro, eso está muy bien, porque cuando uno se va de viaje no te vas a llevar el bote de litro. Si vamos en avión, el no de se medio puede. litro, el de 200 no se puede. En cambio, en un formato spray o unas toallitas te sacan de un apuro muy grande. Claro que sí. De hecho, cambian por lo que estás explicando las necesidades de higiene íntima a lo largo de la vida de una mujer, durante la menstruación, el embarazo, la menopausia, has dicho tú, incluso esa parte previa, cuando las niñas son todavía niñas. Parece ser que supongo que si hay más consultas es porque hay más interés o porque hay mucha candidiasis, ¿o qué es lo que pasa, Sonia? Yo creo que han abierto un poco más la mente y que ya no se sienten tan cohibidas de preguntar. Entonces, tenemos muchas consultas de higiene íntima. Sí que es verdad que más referentes a la menopausia, es donde surgen más preguntas debido a que ya no es solo las infecciones, sino también hay otros síntomas como la sequedad o atrofia vaginal. Entonces, allí también el tema de hidratantes es muy importante. Nos suelen preguntar mucho de esto, pero sí, los cuidados, depende de la etapa de la mujer, son diferentes, porque hay unas necesidades diferentes, hay cambios físicos, cambios hormonales que nos pueden alterar este pH de la zona íntima o la microbiota. Entonces, cada etapa tiene sus necesidades. La que hablábamos de la menopausia, pues aquí necesitaremos más bien un pH fisiológico, junto con hidratantes, recomendando siempre lo de la fibra de algodón, de la ropa íntima, o sea, todo esto se mantiene. Pero más jabones, pH fisiológico con hidratantes, porque hay una sequedad más notoria debido a esta bajada de estrógenos ya mundialmente conocida. Pero bueno, luego también en el tema del embarazo también muchos cambios, por supuesto, hormonales y físicos. Aquí lo que vemos es que hay más recurrencia de candidiasis, por ejemplo, es la infección por hongos, porque hay cambios en el flujo, hay mucho más flujo y el pH se altera. Entonces aquí necesitaríamos un pH más fisiológico e ir de la mano de nuestro ginecólogo, porque muchas son asintomáticas. Bien. De hecho, hace poco tuve una consulta en la farmacia de esto y una chica que está embarazada y había sido en una rutina habitual de un control habitual. Y decía, es que yo no tengo síntomas, no me lo acabo de creer. Y le digo, no. Ni me pica, ni me duele, ni nada. Claro, y me decía, no, pues es que no lo entiendo. Digo, es que hay muchas veces que es asintomático esto. Y claro, podemos tener consecuencias bastante malas en este momento tan importante de la mujer como es el embarazo. Claro. Pero bueno, luego también tenemos todo el tema de durante la menstruación. También aquí hay un aumento en el riesgo de tener infecciones porque la sangre aumenta este pH ácido que tenemos, que nos protege. Entonces, claro, podemos tener más propensión. Aquí, muy importante el tema de los productos de la menstruación, utilizarlos de manera correcta, es decir, cada 4 o 6 horas, tampones, compresas, cambiarlos. Depende también del flujo de cada mujer. Si es necesario antes, pues... Más todavía, sí. claro. Lavarse las manos antes y después.
Porque si no, lo podemos estar haciendo todo muy bien, pero si tenemos esas manos sucias, vamos mal. Ya está, ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Y también los jabones que sean más con un pH ácido para mantener esta acidez y que nos proteja. Claro, hay muchos jabones que los usamos y son muy agresivos, ¿no? Exacto. Esa limpieza ha de ser, no ha de ser excesiva, entiendo. No, exacto. Los extremos toda Ahí la está. vida son malos. Por eso, sino Pues que ha de ser igual. concreta, con Sí. ese tipo de productos que se encajan en tu momento vital como Sí. mujer, ya seas más joven, estés embarazada o estés en esa fase de la menopausia. Vemos que hay unos cuantos errores que hemos llegado a cometer normalmente las mujeres, pero ahora tenemos muy claro que está ese gran peligro como es la humedad, y más teniendo en cuenta estas épocas de tanta calor que bueno, que el calor está en todo el cuerpo, en todo. Todo el cuerpo y esa zona más. Esa zona más, lo porque que iba a realmente decir. está muy cerrada esa zona. Poco aire le da a esa zona. Entonces, la humedad es nuestro mayor enemigo. Sabemos que el 50% de las mujeres usan jabones genéricos o no específicos, lo que eso ya hemos entendido, Sonia, que puede alterar el pH vaginal. Y ahora lo que me gustaría es entender si, después de todo esto, podemos decir que de alguna manera, Sonia, existe alguna relación entre las infecciones vaginales o urinarias frecuentes y procesos más inflamatorios a nivel general. ¿Hay alguna relación ahí? Sí, además me gusta mucho esta pregunta porque, bueno, combina estos dos mundos que estamos ahora, la higiene íntima, la salud íntima con OAFI, que es la salud articular. Hay una relación mucho más estrecha de lo que nos pensamos y lo que el público en general se puede imaginar. Para mí hay dos vínculos claros. Uno es la inflamación crónica, es decir, si tú tienes de manera recurrente estas infecciones vaginales, urinarias, vas creando ahí una inflamación, aunque sea de bajo grado, pero en el tiempo, se va alargando en el tiempo. Entonces, esto puede ser que no se quede a nivel local, que no se quede en esa zona vaginal, sino que sea más sistémica y pueda migrar a otras zonas, como pueden ser las articulaciones. Y el segundo vínculo me parece muy interesante, que ya lo hemos hablado, durante la menopausia, sobre todo esta bajada de estrógenos. Claro. Se ha visto que aparte de producir los ya conocidos síntomas sofocos, sequedad vaginal, atrofia vaginal, se ha visto que puede provocar un mayor riesgo de tener osteoporosis y artrosis. Entonces yo creo que aquí quedan muy claros estos dos vínculos. Por una parte la inflamación crónica y por otra parte esta bajada de estrógenos asociada a la menopausia. Claro. Bueno, pues ahí tenemos más puntos. Las mujeres es que tenemos mucha suerte, siempre nos llevamos más puntos que nadie. Pero ahí está, hay estudios que han asociado la vaginosis bacteriana recurrente, como tú decías, con alteraciones inmunológicas, inflamación sistémica leves, y apuntan a que estas infecciones podrían estar relacionadas con la inflamación crónica. Y esto, a la vez también, Sonia, entiendo que podría tener implicaciones para nuestra salud articular, sobre todo en etapas como la menopausia, que es cuando hay que poner más atención. Pero ahí tenemos las mujeres esa suerte. Cuando entramos en la menopausia, pues nos da por cuidarnos más. Pues ahí está nuestro gran momento, ¿no? Sí, claro, o sea, ese es el momento perfecto para cuidarse, pero yo creo que también tiene que haber una base, porque cambiar hábitos según qué edad es muy complicado. En cambio, si llevas una base desde ya muchos años, te va a ser mucho más fácil adaptarte. Claro que sí. En la farmacia te debes encontrar un montón de casos de todos los colores, algunos ya nos los has comentado, pero ¿tú crees que hoy en día las chicas más jóvenes se puede decir que están más informadas, mejor informadas por todo esto de las redes, que se reciben estas noticias, aunque breves, pero significativas, ¿no? Sí, hay mucha más información, pero también, claro, hay más desinformación porque hay tanta que no tenemos ese criterio de poder escoger cuál es verdad y cuál es mentira. Entonces, yo creo que en la farmacia tenemos que potenciarnos como un sitio seguro de información. Tenemos muchas consultas, es verdad, cada vez más. Y la gente joven creo que es importante que tenga fuentes fiables. Y me gustaría decir desde aquí que la farmacia es uno de ellos. Entonces, tenemos que potenciar esta higiene íntima desde muy pequeñas, pero con verdades. Entonces, no nos podemos fiar de cualquier influencer que tenga algún vídeo en lo que habla, porque quizás está promocionando productos que tienen que llevar receta o que solo le funciona a ciertas personas. No a todo el mundo le funciona lo que a ti te funciona. Entonces, creo
que tenemos que ser muy críticos en la información que damos. Y bueno, desde aquí digo, la farmacia es vuestra aliada. Eso está muy bien. Ahí está vuestra farmacéutica, que va a ser vuestra asesora, vuestra amiga, incluso yo llegaría a decir, porque se llega a crear una relación y un vínculo importantísimo. Sí, mira, yo con esta chica que hablábamos de que está embarazada, ostras, yo he visto el embarazo desde que empezó a pensar que quería estar embarazada. Entonces, para mí es muy bonito porque yo a esa persona la he visto ya desde antes de crearse. Claro. Y pues sí, que se genera una relación muy cercana, porque también las farmacias lo que tenemos es que hay mucha cercanía, no tienes que pedir hora para venir. Claro. Entonces, pues... Eso es una gran ventaja. En cualquier caso, eso no quita de hacer una visita a nuestro ginecólogo o ginecóloga, porque ahí será el especialista el que marque un poco la pauta. Aunque haya tantos productos en la farmacia e incluso esté ese servicio de asesoramiento por vuestra parte, es muy importante un diagnóstico en ese sentido. Acudir al médico y que te dé un diagnóstico y un producto que te pueda ayudar, ¿no? Sí, desde luego, mínimo una vez al año y 2 al año también es bastante recurrente, porque aparte de los productos que podemos dar, pues como decía, esta línea Melagin, que tiene tanto de higiene como también de tratamiento, que lo recomiendan los médicos, necesitamos un asesoramiento, ir de la mano del médico para que te hagan pruebas que en la farmacia no podemos hacer. Entonces creo que ginecólogo, ginecóloga y farmacia tienen que ir de la mano y el paciente está en el centro. Por supuesto que sí, como en este programa. Pues Sonia Vega, farmacéutica, ortopeda y consejera nutricional, que ha estado hoy con nosotros en el programa dándonos estas claves tan importantes sobre la higiene íntima femenina. Muchísimas gracias, Sonia, por explicárnoslo así, tan plano, tan fácil, y por animarnos a todas las mujeres a tener un poquito más de cuidado y de atención en esa zona que es tan importante, aunque esté tan escondida. Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sonia, y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Seguimos adelante, no sin antes mencionar a nuestros colaboradores del programa. Kern Pharma, un laboratorio farmacéutico nacional líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una vida sin dolor, con productos como la línea Dolostop y Budol, que ofrecen una amplia gama para el abordaje del dolor en sus diferentes presentaciones. Kern Pharma, ya sabéis, son expertos en productos para el dolor y la prevención, con una dilatada experiencia y con un claro objetivo: cuidar de la salud de las personas. Kern. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Bueno, pues muy interesante esta conversación. Supongo que habréis tomado nota. Tampoco hay cosas tan, digamos, que no conociéramos las mujeres, pero sí que está bien recordarlo. Vamos a pasar ya a la segunda parte del programa de hoy, porque es algo que nos interesa a todos. Aunque no lo tengamos cerca, puede estar por ahí pululando y dando pequeñas señales. Vamos a ver si me explico. Un simple coágulo de sangre puede cambiarlo todo, sin hacer ruido, sin avisar, de repente. La trombosis es una de esas condiciones silenciosas, a menudo invisibles, pero con un impacto enorme en la salud de miles de personas al año. Solemos asociarla con la edad avanzada o con situaciones muy específicas, como por ejemplo los vuelos largos, ¿verdad? Pero, ¿qué sabemos realmente sobre por qué se forma? ¿Podemos prevenirla? Y sobre todo, ¿cómo la detectamos a tiempo? Tengo algunos datos aquí. Me dicen que cada año más de 500.000 personas mueren en Europa por causas relacionadas con la trombosis, más que por cáncer de mama, próstata y accidentes de tráfico juntos. Una de cada 4 personas en el mundo muere por problemas causados por trombosis. Y el riesgo sabemos que aumenta notablemente durante posoperatorios, especialmente ortopédicos, inmovilización prolongada, hospitalizaciones, vuelos largos, como hemos dicho, lesiones e infecciones graves, como también lo ha sido la COVID-19.
La incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa, ETV, que incluye trombosis venosa profunda y embolia pulmonar en España, es de aproximadamente 154 casos por cada 100.000 habitantes al año, con una tasa de mortalidad cercana al 9%. Esto equivale a una estimación de 80.000 casos anuales, con un 70% correspondientes a TBP y el resto EP. Bueno, pues como veis, según estas cifras, en Europa también la trombosis está relacionada con 1 de cada 4 muertes. En España se estimó que en el 2006 hubo 57.000 muertes derivadas de una incidencia de 124 casos por cada 100.000 habitantes. Y bueno, ahí tenemos esas cifras que representan un elevado porcentaje de los ingresos hospitalarios que genera, además también, lo sabemos, un importante gasto. La edad media de afectados es de 65 años, siendo más frecuente entre los varones, aunque el TEP es más común en mujeres jóvenes y mayores. Ahí tenemos esas cifras que espero, si hay algún error, nuestro próximo invitado me corrija, porque tenemos la suerte de contar hoy con uno de los grandes referentes en investigación sobre trombosis, el doctor José Manuel Soria. Él es director de la Unidad Genómica de Enfermedades Complejas en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, cofundador de Exeus y presidente de la iniciativa solidaria Activat contra la trombosis. Con él vamos a abordar las claves para entender este riesgo silencioso y vamos a descubrir que incluso puede tener vínculos con la salud articular, el estilo de vida o la actividad física intensa. Doctor Soria, bienvenido. Muchas gracias por atendernos hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Muchas gracias. Doctor Soria, para empezar, ¿qué es exactamente una trombosis y qué ocurre en nuestro cuerpo cuando se forma un coágulo? Pues básicamente una trombosis, como bien has explicado, es un coágulo que se produce en nuestras venas o en nuestras arterias, y entonces ese coágulo lo que hace es que obstruye de forma total o de forma parcial el flujo sanguíneo, y entonces a partir de ahí es donde se genera el problema, porque la sangre no circula y puede generar un problema clínico importante, y sobre todo si ese coágulo o parte de ese coágulo se desprende, que es lo que conocemos como un émbolo, y entonces a través de la circulación sanguínea pues va a otro órgano, generalmente si es por la arteria, al corazón o al cerebro, y hará un infarto de miocardio o un ictus, un accidente cerebrovascular, y si se va por la vena al corazón y luego al pulmón, generará una embolia de pulmón. Y estas tres entidades, infarto de miocardio, ictus y embolia de pulmón, son la primera causa de mortalidad en el mundo. Ahí tenemos esas cifras que comentábamos. Entonces, por lo que explica, doctor, existen diferentes tipos de trombosis que se diferencian entre ellas, ¿no? Por una parte están las venosas, las arteriales y todo esto que nos estaba explicando, ¿no? Sí, fisiológicamente, o sea, la generación del trombo es el mismo, es una malla de fibrina y es un coágulo. Lo que sí que es diferente cuando se genera en un territorio venoso o cuando se genera en un territorio arterial. En el arterial es principalmente más por la placa de ateroma, que se inestabiliza, se rompe y se activa la coagulación y se genera este coágulo. En la parte venosa es más pues el flujo o los componentes de la sangre que por alguna circunstancia, algunas las conocemos, otras no, pues se activa también la coagulación y se genera este trombo. Pero lo que es la generación del trombo es el mismo, es una trombosis, pero una en territorio venoso y otra en territorio arterial. De acuerdo. Vamos a hablar de los factores de riesgo más habituales para sufrir una trombosis, doctor. Ahí está, supongo, que la genética y otras cosas que hemos hablado como otras veces, como el sedentarismo, la edad. Bueno, ahí le dejo a usted que nos lo explique. Sí, la trombosis, sobre todo la trombosis venosa, tiene una componente genética importante. De hecho, estudios que realizamos aquí en el Hospital de Sant Pau y en el Instituto de Recerca de Sant Pau nos aportan la información de que prácticamente el 60% de la predisposición a hacer un evento trombótico venoso depende de nuestros genes, pero son factores necesarios pero no suficientes. O sea, la trombosis, como enfermedad compleja que es, significa que tenemos una interacción entre la parte genética y la parte ambiental. Necesitamos esa interacción. O sea, quiero decir que tener predisposición genética
no significa que vayamos a hacer un evento trombótico. Significa que tenemos más riesgo, pero tiene que interaccionar esta parte ambiental, que esta parte ambiental, pues evidentemente, pues como bien has comentado, puede ser la obesidad, es un factor importante, también el tabaquismo, la inmovilización. En el ámbito, hay un ámbito importante y además, bueno, como la charla anterior que habéis tenido, que era muy interesante, hay una parte que también afecta especialmente a las mujeres, que de hecho es la trombosis en el ámbito de las mujeres, que tiene relación hormonal, que es durante la edad fértil, cuando se asocia con anticonceptivos o cuando las mujeres ya entran en la perimenopausia o en la menopausia, también con tratamientos hormonales sustitutorios. O sea, esos también son factores de riesgo que evidentemente los ginecólogos están muy sensibilizados y también informan a las pacientes sobre esta posibilidad del riesgo de trombosis asociada a estos fármacos. Luego, otros factores de riesgo son precisamente otras patologías. O sea, la trombosis en sí misma es una patología importante, pero luego lo que hace es que se asocia a otras, como por ejemplo el cáncer. Entonces, los pacientes oncológicos, el propio cáncer en sí ya aumenta el riesgo, pero los tratamientos antitumorales aún lo aumentan más. Por lo tanto, dependiendo del tipo de tumor, sabemos que un paciente oncológico sometido a quimioterapia tendrá entre un 20 y un 25% de probabilidades de hacer un evento trombótico. Bueno, pues ahí estamos los factores, repasando esos factores de riesgo principales, destacando esas cirugías, entendemos, grandes. La inmovilización prolongada a la que se refería también el doctor, las hospitalizaciones, esos viajes o esas enfermedades crónicas como el cáncer, la insuficiencia cardíaca, la obesidad, tal como ha comentado, la diabetes, entendemos también, la hipertensión, doctor. Sí, la diabetes y la hipertensión se asocian más al territorio arterial que en el venoso, pero bueno, tienen una parte bastante común. Entonces, ¿qué hábitos sencillos, doctor, pueden ayudar a reducir este riesgo en el día a día? El principal, evidentemente, o sea, hábitos saludables de vida, me refiero principalmente a hacer ejercicio moderado, tampoco hace falta que ahora nos pongamos a correr maratones, pero un ejercicio moderado previene ambas entidades, o sea, tanto la trombosis arterial como la trombosis venosa. Además, indirectamente, un ejercicio moderado también nos puede ayudar a controlar el peso, que hemos dicho que la obesidad también es un factor de riesgo. Por lo tanto, quiero decir, hidratarse muy bien y sobre todo ahora que estamos en verano, por muchas circunstancias, pero también es un buen factor, digamos, para proteger de las trombosis. O sea que en general llevar un hábito de vida saludable es la mejor prevención que tenemos para controlar esa parte ambiental que a las personas que tengan también la parte genética, pues que no haya esa interacción que al final es lo que desencadena la aparición de un evento trombótico. Claro que sí. Y no sé si me ha quedado muy claro, pero ¿podríamos decir que existe algún perfil de personas que debería estar especialmente alerta, doctor? Hombre, a ver, las personas que tengan antecedentes familiares, quiero decir, si estamos hablando de que la componente genética de la trombosis venosa es muy importante, por lo tanto, si en mi familia hay una historia familiar positiva, mi padre o mi madre, algún tío, algún primo, en circunstancias, digamos, no provocadas, han hecho un evento trombótico venoso, pues hombre, yo sería candidato, habría criterio para mirar esa base genética, porque esas personas van a tener una predisposición alta. También, pues personas que normalmente hagan viajes muy largos, de forma habitual, personas obesas, la obesidad ya de por sí es una enfermedad inflamatoria que también se solapa con factores de riesgo en trombosis, pero también por una cuestión meramente mecánica. Quiero decir, nuestras venas y nuestras arterias son como cañerías. Quiero decir, si esas cañerías las tenemos rodeadas de grasa que las presionan,
de una forma meramente mecánica. ¿No? Aquí no estamos hablando ni de genética ni de hormonas, sino meramente mecánica, va a comprimir esa vena o esa arteria, y entonces eso puede generar también coágulos. Hemos hablado ya, y se ha referido usted, y a menudo se habla de que la trombosis está relacionada con esos vuelos largos y frecuentes, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el mundo del alpinismo o de la alta montaña? ¿También aumenta el riesgo, doctor? Sí, de hecho toda la población, toda la población podemos sufrir un evento trombótico en unas circunstancias determinadas, sobre todo si tenemos factores de riesgo genéticos, y las personas que se dedican al alpinismo, a los deportes de montaña, pues serían un subconjunto especial, porque en esas circunstancias se dan unos factores de riesgo digamos, específicos de esa actividad, como por ejemplo la altura. O sea, si son alpinistas que van a mucha altura, el proceso de aclimatación a la falta de oxígeno en altura es principalmente que generamos más glóbulos rojos, que son las células encargadas de llevar el oxígeno para compensar ese oxígeno que no estamos inhalando. Claro, por lo tanto, la sangre lo que se va a hacer de alguna manera es que se va a espesar, va a tener más células de las que tiene a nivel del mar. También la hidratación, o sea, normalmente hay que cuidarla mucho también cuando se hacen actividades de montaña. La inmovilidad, aunque parezca un contrasentido, pero si estás haciendo deportes de montaña, ¿cómo vas a estar inactivo? No, pero se pueden dar circunstancias de que en una escalada, en algún punto de reunión, pues estemos mucho tiempo allí parados esperando, asegurando a los compañeros, o, por ejemplo, que nos pille mal tiempo y tengamos que estar, digamos, parados dentro de una tienda de campaña durante mucho tiempo. O sea, que esa parte también la tenemos que tener en cuenta. O sea, que el alpinismo sí que es un factor de riesgo de trombosis venosas. Y si nos vamos como estamos ahora en verano, para repasar también esos deportes que más se practican, si estamos bajo del agua, ¿ahí también pasa más o menos lo mismo, doctor, con la presión del agua en el submarinismo? Bueno, son más afecciones pulmonares, no tenemos tanta casuística como la que tenemos en alpinismo, porque al fin y al cabo sí que evidentemente también necesitamos adaptarnos a la presión, pero el oxígeno lo llevamos puesto. Cuando hacemos alpinismo de alta montaña, sí que hay alpinistas que van a hacer 8000 que utilizan oxígeno artificial, pero hay otros que no, o no hace falta hacer 8000, quiero decir, en los Pirineos o en los Alpes ya podemos empezar a tener problemas de altura. Vamos a hablar de la relación con la salud articular y la inflamación, porque nos interesa mucho en este programa, doctor, usted lo sabe. ¿Existe relación entre inflamación crónica como la artrosis y el riesgo de trombosis? Sí, de hecho, las personas con estas patologías tienen más riesgo cardiovascular, y probablemente el factor, digamos, que vincula una patología con otra sea esta inflamación sistémica y sobre todo también mantenida en el tiempo. Sabemos, por ejemplo, gracias a la COVID, sabemos que el sistema inmune responde a un elemento externo como puede ser un virus, pero también tenemos un mecanismo protector que es la inflamación. Y cuando esta inflamación de alguna manera se acentúa mucho, desregula la coagulación. Entonces, al desregular la coagulación pueden aparecer coágulos. Por lo tanto, hay una tríada importante que es inmunidad, inflamación y coagulación. De hecho ya a partir de la COVID ya se ha empezado a hablar de lo que sería la inmunotrombosis, que incluye también esta inflamación, digamos, sostenida en el tiempo que pueden tener los pacientes con problemas articulares. Claro, y en ese sentido se pueden confundir los síntomas, ¿no, doctor? Porque ¿cómo distinguir un dolor articular común de un posible síntoma de trombosis? Bueno, el síntoma de trombosis, sobre todo de trombosis venosa profunda, que estaríamos hablando, que generalmente se puede dar en cualquier vena,
pero mayoritariamente se dan en las extremidades inferiores. Normalmente la sintomatología es dolor, pero no es dolor articular, es dolor pues en el gemelo, en la parte superior posterior de la pierna, y entonces aparte de ese dolor intenso, puede haber un cambio de color de la extremidad, puede ponerse también, digamos, más caliente cuando se toca, porque ahí se está acumulando la sangre. Es más común confundir una trombosis venosa profunda en una pierna con un problema muscular que no tanto articular. Y, por ejemplo, eso lo vemos en pacientes jóvenes deportistas. Claro, como son jóvenes, tú mismo lo has dicho perfectamente, o sea, la trombosis es una enfermedad que se asocia mucho con la edad, entonces muchas veces dicen, no, la trombosis es una cosa de yayos. No es una cosa de yayos, a cualquier edad podemos tener un evento trombótico, aunque sí que evidentemente la incidencia aumenta con la edad, pero claro, tenemos gente joven, deportistas, que por el hecho de ser jóvenes y ser deportistas, parece que no les va a dar una trombosis venosa. Por lo tanto, cuando se aparece, lo pueden confundir con un problema muscular. Y entonces ya, bueno, pues van a urgencias cuando el dolor ya es bastante insoportable. Ya, se espera demasiado, ¿no, doctor? Incluso, bueno, teniendo en cuenta pues este escenario, ¿no? Cuando eres una persona joven, deportista, piensas, bueno, ¿cómo me va a pasar a mí? No, ni se les pasa por la cabeza la palabra trombosis, la posibilidad. Claro, por eso es importante concienciar de la importancia de esta enfermedad y conocer la sintomatología. Conocer la sintomatología, porque sí que evidentemente en estadios iniciales se podría confundir con un problema muscular, pero bueno, si uno está más atento pues a este, digamos, cambio de color, esta tendencia más hacia un color más morado de la pierna, o si se nota caliente, pues eso podría indicar que realmente igual lo que está pasando es una trombosis venosa profunda, con lo cual el diagnóstico sí que es bastante acertado y rápido. Quiero decir, en cualquier servicio de urgencias del hospital pueden realizar una ecodoppler y ver cómo está esa extremidad y detectar y diagnosticar una trombosis venosa profunda y empezar inmediatamente ya con el tratamiento. Claro, entonces cuando una persona sospecha que puede tener una trombosis, uno de estos síntomas, esta calentura, digamos, un poco diferente a lo habitual en una de las piernas, ¿cómo se actúa médicamente? Doctor, ¿qué pruebas diagnósticas se realizan y cuál es el tratamiento habitual? Sí, lo primero es acudir al servicio de urgencias y allí los expertos en trombosis le harán una ecografía para detectar la trombosis y en el momento en que se detecta, pues ellos valorarán si ya vale la pena iniciar la anticoagulación para que ese trombo no vaya más o decidirán en ese momento con la prueba diagnóstica. Se hará también una analítica para ver un parámetro bastante relevante que es el dímero D, que nos está diciendo que la coagulación está activada. Por lo tanto, también cómo de activada esté la coagulación, pues también es un indicador importante. Quiero decir que una vez se acuda al servicio de urgencias de un hospital y se diagnostique la trombosis, pues evidentemente se empieza desde el minuto cero a tratar. Muy bien, pues ahí tenemos en atención primaria el uso de la ecografía Doppler y luego también se utilizan tecnologías como el TAC torácico, tengo entendido, ¿no? Sí, pero esto ya es para cuando se sospecha de una embolia de pulmón. De una embolia de pulmón, de acuerdo. Lo habíamos hablado al principio de la entrevista, doctor. Existen marcadores genéticos que predisponen a problemas de coagulación. Por ejemplo, la mutación del factor 5 Leiden o V, Leiden, una mutación de la protrombina, que seguro que habrá gente que nos estará escuchando y dirá, sí, a mí me pasa eso. Sí, porque son, de hecho, estas dos mutaciones son las dos mutaciones que más diagnosticamos en servicios de genética, porque están muy asociadas a aumentar el riesgo de trombosis. Pero una vez más, como dije al principio, o sea, ser portador de una de estas mutaciones aumenta el riesgo de hacer un evento trombótico, pero no significa que lo vayamos a hacer. O sea, se tiene que dar las circunstancias ambientales, que en algún caso las conocemos y en otro no, para que aparezca el evento.
Pero a día de hoy conocemos más mutaciones. Quiero decir, ahora ya tenemos toda una batería, un perfil genético, mutaciones que no tienen tanto impacto como el factor 5 Leiden o como esta de la mutación de la protrombina, pero que sí que pueden aumentar el riesgo. Sobre todo si además también el paciente es portador del factor 5 Leiden y la protrombina. Aquí hay un efecto, digamos, sumatorio. Pero entonces también os quiero decir, ya hay hospitales públicos que ya tienen de perfil genético en sus pruebas y que lo hacen a los pacientes que han hecho un evento trombótico, y si aparece alguno de estas mutaciones, pues entonces mirarlo en sus familiares para conocer si son portadores y poder prevenir que ellos no hagan una trombosis, que yo creo que es la digamos, el impacto más importante de estos test genéticos, porque el paciente que ha hecho una trombosis ya la ha hecho. Claro, eso ya se sabe. Evidentemente que se puede prevenir que no haga otra, pero digamos, el impacto inmediato es mirar en sus familiares si también son portadores de estas mutaciones, para en situaciones de riesgo, por ejemplo, una persona, una mujer, una chica que sea portadora del factor 5 Leiden o de la protrombina, pues su ginecólogo lo tiene que conocer a la hora de prescribir anticonceptivos o en un vuelo largo. O sea, un portador del factor 5 Leiden que haga un vuelo transoceánico, pues se lo tiene que comentar a su médico, porque muy probablemente preventivamente le ponga heparina, que es un anticoagulante para reducir el riesgo de trombosis. Ahí está, la querida heparina, que nos salva a muchos de algunas situaciones. En estos casos, como comentaba el doctor, al cual le tenemos que felicitar, porque el doctor Soria y su equipo han trabajado mucho en modelos genómicos para predecir el riesgo de trombosis y para personalizar la prevención, que supongo que es algo muy importante, ¿no, doctor? Además, queríamos hablar, antes de despedirnos de esta entrevista, de un libro muy concreto que se acaba de publicar, que se llama La vida corre por tus venas, que, bueno, esperamos que nos explique un poco el porqué de este libro y cuál es su objetivo. Sí, bueno, nosotros desde la asociación Activat, que es una asociación sin ánimo de lucro, donde nuestro objetivo precisamente es concienciar sobre la importancia de la trombosis, y hacemos campañas de prevención también, y a partir de estas campañas de prevención y de esta información sobre la trombosis recaudamos fondos para seguir investigando, porque esa es la mejor prevención que hay, seguir investigando. La investigación de hoy es la medicina de mañana. Entonces, desde la Asociación Activa, cada año hacemos diferentes acciones, y a finales del año pasado, pues lo que hicimos es precisamente, como en el ámbito del alpinismo la trombosis tiene un impacto muy alto, pues contactamos con 14 alpinistas de élite, 14 alpinistas españoles, pero de renombre internacional, y les propusimos que cada uno de ellos, 14, porque hay 14 montañas en este planeta más alto de 8.000 metros, pues que cada uno de ellos eligiera una montaña, nos hiciera un relato sobre esa montaña, nos cediera fotografías de sus expediciones y poder editar un libro solidario cuyo, las ventas de este libro van íntegramente para proyectos de investigación en trombosis. Todos dijeron que sí, o sea, encantados, y la verdad es que ha quedado un libro muy bonito, es de relatos cortos, por lo tanto se leen de forma muy ágil, son relatos de superación, son relatos de estos 14 alpinistas, 3 han sufrido trombosis y nos lo explican en el libro, y aprovechamos evidentemente en el primer capítulo para explicar de forma muy didáctica un poco lo que hemos hablado ahora, o sea, qué es la trombosis, qué factores de riesgo, cómo prevenirla. Por lo tanto, allí encontrarán mucha más información de forma muy didáctica y divulgativa de lo que hemos hablado ahora. Y entonces, este libro lo tenemos, se puede adquirir por internet en la editorial Tushita, que es la editorial que ha colaborado de forma totalmente solidaria con nosotros, igual que los 14 alpinistas y todas las personas que han participado en el libro, pues está en online. Se puede comprar por la editorial Tushita o por la librería Altair,
y físicamente también lo tenemos en la librería Altair de Barcelona, pero para toda España se puede comprar online a través de Altair o a través de Tushita. Y bueno, recalcar una vez más que todo lo recaudado por la venta de este libro va a ir para proyectos de investigación en trombosis. Tan importantes porque, como hemos comentado, el trabajo no solo ya del doctor Soria, sino de todo su equipo y de muchísimos más doctores alrededor de este tema, es muy importante para que sigamos evolucionando y conociendo esta condición. ¿Quién participa en él? Denos algunos nombres, doctor. ¿Cómo ha sido el proceso de creación colectiva? Supongo que debe haber sido algo maravilloso, pero díganos algunos nombres que vamos a encontrar en el libro. Hombre, sí, bueno, para las personas, digamos, del mundo del alpinismo, los van a conocer los 14, porque los 14 son grandes alpinistas de renombre totalmente internacional. Por ejemplo, pues Juanito Oliazábal, Edurne Pasaban, Carlos Soria, Alex Chicón, que además no solo sube los 8.000, sino que además los hace en invierno, quiero decir que todavía más difícil. Nuria Balaguer, tenemos también Ferran Latorre, que fue el primer catalán en tener las 14 montañas más altas del planeta. Bueno, de hecho, Edurne Pasaban fue la primera mujer en el mundo. Primera mujer, sí. La primera mujer en subir los 14. Edurne ha colaborado con un relato muy, muy emotivo y muy potente del K2, que es la segunda montaña más alta del mundo. Y luego también destacar que el prólogo lo ha hecho Sebastián Álvaro, que es el director del documental de Al filo de lo imposible, que evidentemente, pues a todos cuando éramos, al menos a mí cuando era adolescente, pues me abrió todo un mundo de aventuras y yo estaba deseando ver Al filo de lo imposible y las aventuras y las escaladas de todo el equipo. Pues bueno, pues Sebas también, de forma totalmente altruista, pues ha hecho el prólogo del libro, que es un canto y un himno al alpinismo y a la vida y a la pasión por las montañas. O sea, realmente el libro es muy bonito y las fotos que nos han cedido de las expediciones, pues evidentemente son espectaculares, ¿no? Tenemos Ferran Latorre es fotógrafo profesional, Javier Camacho también es fotógrafo profesional, pero bueno, todas las demás fotos de las expediciones son realmente espectaculares. Imaginamos que sí, ya tenemos muchísimas ganas de poder ver y leer este libro, que recordamos que es una manera de colaborar con la causa, además de poder hacer donaciones en Activat contra la trombosis. Podéis tener este libro que nos va a llenar la cabeza de aventuras de estos grandes alpinistas, esta enfermedad que se relaciona tanto con la trombosis y que ha sido pues una buena unión para poder acercar esta condición a todo el mundo, a la gente que además tenga esta afición de subir montañas. Como hemos detectado por su calidez en el mensaje, también el doctor desde muy joven, este amor por la montaña y por la naturaleza. Doctor Soria, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa, por acercarnos de una manera tan sencilla y tan práctica a esta condición y esperamos poder volver a hablar con usted en cualquier otro momento para saber también cómo ha ido la iniciativa de este libro, que ya sabéis que lo podéis adquirir a través de internet o bien, si estáis en Barcelona, en la librería Altair. Doctor Soria, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Pues gracias a vosotros, de verdad, todo un placer, y felicitar a OAFI porque también estáis haciendo una labor realmente muy importante. La verdad es que sí. Muchísimas gracias, doctor. Porque muchas gracias a vosotros. Ahí está la labor de OAFI, tal como decía el doctor, porque estamos ahí siempre apoyando y al lado del paciente con artrosis o otras afectaciones articulares. La verdad es que queríamos recordarte antes de marcharnos que si conoces a alguien que le ocurra o te pasa a ti misma o a ti mismo, te animamos a asociarte a OAFI a través de nuestro sitio web, ¿de acuerdo? Ahí tenés también nuestra dirección, info@oafifoundation.com, donde puedes escribir para realizar cualquier consulta, o bien puedes llamar a ese teléfono que tienes también en pantalla. Si nos estás escuchando por podcast, está el 93 159 40 15. Pero además también, si tienes alguna pregunta o quieres una segunda opinión médica, puedes acudir también a la consulta
solidaria y gratuita del Dr. Vergés en Barcelona, Madrid y también online. No dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, para unirte a OAFI, porque que sepas que obtendrás beneficios personales, pero además también estarás a la vez ayudando a muchísimas personas. Muy bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias a todas y a todos por acompañarnos y gracias también al equipo que lo hace posible. Hoy, en la parte técnica, David Penedès, Cristina Nova y Joan Carles Pallarés en la producción, y esta que os habla, Che Arana, que os espera en el próximo episodio. Antes de irnos, os voy a recordar que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y consejos. Síguenos en Instagram, en Twitter, como OAFI Radio, para no perderte ningún contenido y participar en nuestra comunidad de personas interesadas en cuidar de su salud y su bienestar. Bueno, pues hasta el próximo episodio de OAFI Radio, donde seguiremos hablando, claro, sobre salud articular con la ayuda de quienes más saben y más cuidan. Hasta entonces, salud.